que lo veamos varias veces porque es un tema que es de vital importancia para el pueblo de Dios. Vamos a ver un PowerPoint y en este PowerPoint vamos a ver un título que es muy interesante. Ustedes ya lo van a ver y este título a ustedes les va a parecer interesante. ¿Por qué? Como ven ahí, dice qué cosa. Noé y qué, la señal de Dios. Y ustedes como ven ahí en este título, vemos ahí en la gráfica que dice bendito, santo, reposo y vemos un número 7. Pero vamos a saber por qué tiene relación este número 7, bendito, santo y reposo, con la señal de Dios para Noé. Entonces, que estén pendientes, por favor, vamos a mirar y de esa manera quiero empezar con algo interesante que hay acá, que es una comparación solamente como ilustración para entenderlo. Y vamos a mirar, cierto hombre llamó a la policía porque durante la noche le robaron su carro mientras dormía. Al llegar la policía le preguntaron, ¿cómo identificamos su carro? Y el hombre respondió, un Toyota 2021 azul y la placa Shabbat. Tal como usted ve ahí en la gráfica, la placa del carro dice Shabbat, porque ustedes saben que ahí la oportunidad que uno puede colocarle la placa el nombre que quiera o los números que quiera. Él había puesto Shabbat y tiene que ver precisamente con eso. Con estas tres características, el carro puede ser localizado y distinguido, con los atributos que lo diferencian en todos los demás carros, especialmente por su placa, que evidentemente es la identificación de su carro. Entonces tenemos que, obviamente, con estos tres puntos, Toyota del 2021, azul y placa Shabbat, obviamente el carro es totalmente identificado y de esa manera esas tres características son necesarias como atributos que identifican a este carro. Igualmente, cuando nosotros leemos en Génesis 2, 1 al 3, sucede lo mismo. Quiero que lo leamos y se fijen en la parte que están subrayadas. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, Dios le dio al día 7, tal como estamos viendo aquí, tres características, así como vimos el carro que tenía tres características distintivas o atributos, y en este caso son que el día séptimo es bendito, santo y reposo. Incluso repite tres veces que es el día 7, tal como vemos ahí, que el día séptimo terminó su obra, el día séptimo lo bendijo y reposó, y por eso entonces vemos que lo habla tres veces para que nos quede claro, y de una vez quiero explicar esto, que es el día 7 el que tiene estas características. Ahora, hay una pregunta que tenemos que hacernos que todo el mundo se hace y que incluso nos la hace muchas veces. ¿Qué fue lo que Dios bendijo, santificó y por ello reposó? La mayoría de la gente, incluso el pueblo de Dios, dice que fue el sábado. Y tal como acabamos de ver, no fue el sábado, porque el que tiene los tres atributos es el día 7. ¿Por qué? Porque sábado, la palabra sábado viene de reposar, que es lo que hizo Dios que reposó, y la palabra es Shabbat. Y esto solamente es uno de los tres atributos del día 7, porque sabemos que los dos anteriores, como vimos anteriormente, son bendito, santo y el tercero reposo, o sea, el Shabbat. Muy bien, ya teniendo esto claro, tal como vemos, no fue el sábado, sino el día 7 al que Dios le dio estos tres atributos en la creación. Bien sabemos que la palabra sábado, tal como dijimos hace un momento, significa descanso, sensación, reposo.
Por eso el día 7 de la creación incluye el reposo, pero también la santificación y la bendición. Ahora, así como un individuo se robó el carro de este señor al comienzo, también Satanás es un enemigo que ha robado a la mayoría de la humanidad entender estos tres atributos del día 7. Muchos no saben y otros no saben tampoco, sino al mismo tiempo desconocen de estos tres atributos o algunos incluso solamente saben del sábado como reposo, pero no se dan cuenta y no conocen ni experimentan que tiene una bendición y una santificación, y que las tres partes o los tres atributos del día 7 son inseparables y son vigentes. Desafortunadamente, muchos han sido engañados por el ladrón. Por ello persiguen y atacan a los que han encontrado todas o parte de las cualidades del día 7. Ustedes saben, hermanos, y no es raro que lo diga yo en este momento. Mucha gente ataca a los que guardan el sábado, porque creen que solamente es reposar, pero no es solamente eso. Incluso dice que Jesús es nuestro reposo, y es cierto, Jesús es nuestro reposo. Pero aparte de eso, tal como vemos, dice aquí que tiene bendición y santificación. En eso no se fijan. Por eso en la gráfica que está en la mano derecha, ustedes ven que es una lucha, un conflicto entre Jesús y Satanás, entre la simiente de una y la simiente de la otra. O sea, hay un pueblo que persigue y ataca a todos los que siguen y creen en la santificación, la bendición y el reposo del día 7, tal como iremos viendo en el resto de este análisis. Los descendientes de Adán y Eva también perdieron este regalo de Dios y los tres atributos del día 7. Tal como nos dice las escrituras, solo Noé conservó esta verdad y le dio el valor al día 7 para su vida. ¿Y cómo sabemos esto? Vamos a ver algunos detalles del relato de la vida de Noé, así podremos confirmarlo y corroborarlo. Pongan atención, por favor. Primeramente, en Génesis 7 nos dice lo siguiente en versículo 3. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. O sea, cuando Dios le dice esto a Noé, le está diciendo esto a Noé, ¿por qué? Porque es la base que Dios le dio desde los 7 días de la creación. O sea que en la creación Dios creó la vida para todos los seres vivos, incluyendo las plantas, los animales y los hombres. Lo terminó en el séptimo día, por eso dijo, saquen 7 parejas. ¿De qué? De todas las aves del cielo y los animales que sean limpios para conservar la especie. Ahora, el versículo 4 nos dice, porque pasados aún 7 días, haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. O sea que Dios está diciendo aquí una cosa, que así como creó toda la vida en 7 días, llegaría un día séptimo en que él acabaría con todo lo que había creado, tal como lo dice ahí, porque Dios ratifica que fue dentro de los 7 primeros días de la creación que él creó la vida y él tiene el poder de darla y de quitarla. Ahora el versículo 10 nos dice, y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. O sea que aquí nos habla que tenía que meter 7 parejas de animales limpios, que después de pasados 7 días haría llover, y efectivamente cuando llegó el séptimo día, empezó el diluvio sobre la tierra. En el séptimo día Dios bendice, santifica y le da el reposo seguro ¿a quién? A Noé y a su familia. Al cerrar o sellar el arca, cuando Dios cerró la puerta del arca, ellos quedaron ya seguros dentro del arca porque fueron fieles a Dios como la única, o sea, Noé y su familia como los únicos que estaban dignos de estar dentro del arca. Ahora,
Pongamos atención a lo siguiente. Noé sabía siempre que en el día 7, como había visto anteriormente, Dios le daría señales de bendición, santificación y reposo, así como lo hizo antes del diluvio, y que marcó que 7 días después empezaría el diluvio. Lo vemos incluso desde antes de entrar al arca. Y también vamos a ver que durante el tiempo del diluvio también pasa lo mismo. O sea, ya Noé entendía que había una señal que Dios le dio. Sería la continuidad de los septenios, o sea, los periodos de 7 días, en el calendario que Dios había establecido en la creación en los 7 primeros días. Ese seguimiento. No en el calendario gregoriano romano que tenemos en este momento y que rige el mundo actual y alteró todo lo creado por Dios mismo. Es importante tener en cuenta esto y quiero dejar de una vez claro esto. En la semana de la creación, el séptimo día es el que nosotros llamamos sábado, pero en el calendario actual gregoriano, el séptimo día no es el sábado, es el domingo, porque el primer día de la semana es el lunes. Y por eso nos damos cuenta que hay una rivalidad acá. Y nos damos cuenta que quitaron muchas otras cosas, como explicamos en otro video que hicimos anteriormente, que está en este canal, que habla del calendario gregoriano versus el calendario de Dios. Invito a verlos al que lo hayan visto. Ahora, Noé debía seguir cada día 7 o cada séptimo día para ver las respuestas y señales de Dios como le había dado anteriormente. Ya sabía, ya tenía claro, para recibir sus bendiciones, santificaciones y reposo fuera y dentro del arca. O sea que Noé ya tenía esto claro y de ahí en adelante siguió con esa mentalidad, tal como vamos a ver, y de esa manera, ¿por qué respetó los periodos de 7 días? Vamos a verlo. Estaba seguro porque Dios lo había hecho siempre, desde la creación, y no solamente con Noé, seguramente lo hizo con todos y lo hace también con nosotros. Por ende, siempre Dios lo hará igualmente, con todos los que sean como Noé. O sea que si nosotros somos fieles a Dios, Él nos dará a nosotros también esa misma señal y nos mantendrá. Y tal como dije, si conservamos toda la estructura que Dios hizo desde la creación, no la que fue alterada en los nuevos calendarios que están vigentes. Ahora, también podremos ver que mientras Noé y los 7 que estaban con él, o sea, su familia dentro del arca, estaban recibiendo estos 3 atributos. ¿Cuáles eran? Eran la seguridad. Y esa seguridad era que tenían las bendiciones, la protección de Dios, la certificación y el reposo dentro del arca. Estaban tranquilos, seguros. Mientras los demás que no entraron al arca por rechazar ese pregón que hizo Noé por tantos años, dice la escritura que fueron 120 años. ¿Qué pasó con ellos? Se los llevó el diluvio, tal como nosotros sabemos, y que incluso más adelante vamos a ver que Jesús lo dice en Mateo 24, 37 al 39, que no entendieron y se los llevó el diluvio. Así mismo ocurrirá con todos aquellos que rechacen el llamado de Dios y no entren al arca del fin. ¿Por qué digo el arca del fin? Porque en este momento nosotros también tenemos un arca espiritual. No es física como la que estamos viendo en la gráfica, que aparentemente así fue el arca que estuvo sobre las aguas, pero sí tenemos un arca espiritual que incluso en este canal tenemos un video que habla sobre el arca de Noé y el arca del fin, haciendo las comparaciones como si tenemos vigente un arca. Y es importante que lo entendamos. Ahora, Noé, después de que estaba en el arca, cuando ya estaba por terminar y estaba por darse cuenta que estaba por terminar los 40 días y 40 noches del diluvio, él mandó una paloma y lo hizo 2 veces. Y lo hizo en periodos seguidos de 7 días. Primero 7 días y después otros 7 días, como vamos a ver. Porque el Espíritu Santo le haría la señal en ese día, en ese séptimo día, de la vigencia, de la bendición y santificación y reposo, dando por terminado el diluvio. Leámoslo. Génesis 8, 11 y 12. Vamos a leerlo. Dice,
Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, ya que traía una hoja de olivo en su pico. Y entendió Noé, quiero repetir esto, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. ¿Por qué lo entendió? Si apenas él tenía una ventanita para mandar la paloma, pero él no estaba realmente viendo totalmente la gráfica, que no nos muestra un poquito distorsionado, porque él no estaba sobre una plataforma así como se ve ahí. Había solamente una ventana, y sobre esa ventana que estaba ahí, él mandó a la paloma, y cuando vino a la paloma se dio cuenta que, ¿qué cosa? Que las aguas se habían secado, porque era la señal que tenía Dios. Y Génesis 8:12 nos dice, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió jamás, o ya no volvió más a él. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitaba. Ya sabía de esa manera Noé que Dios le confirmaba de que ya la paloma quedaba libre, y vamos a ver que esta paloma representa al Espíritu Santo, que está en el mundo para todos nosotros, así como estuvo para Noé en ese momento. Noé pudo comprobar la bendición de santificación y el reposo de Dios ese mismo día 7. Nuevamente vemos las secuencias de por qué el 7 tiene la bendición no solamente del reposo, sino también la santificación, y están unidos estos 3 elementos o estos 3 atributos. Ahora, tal como dijimos, la paloma representa al Espíritu Santo, y nosotros sabemos que nos lo dice cuando Jesús fue bautizado, que la paloma se posó sobre él, y sabemos que representa al Espíritu Santo. Entonces, esta paloma, el Espíritu Santo, le confirmó a Noé esta bendición precisamente, ¿para qué? Para asegurarle que el día 7 debía ser siempre recordado como el día de Dios. ¿Por qué? Porque en ese día Dios creó toda la tierra, y en este momento Dios estaba creando una nueva tierra diferente a la anterior. O sea, la tierra después del diluvio no se parecía a la otra, a la anterior, pero fue una nueva tierra, y Dios de esa manera empezaba una nueva creación, la tierra santificada y purificada con el diluvio, donde ellos podían reposar en sus promesas, en las promesas de Dios. Tal como vemos en la gráfica, podemos visualizar de que ellos salieron del arca, salieron todos los animales a repoblar la tierra, y tal como vemos aquí más adelante, Dios los bendice. Vamos a leerlo más adelante. En Génesis 8:4 nos dice algo importante, y esto lo estudiamos en días pasados, cuando hablamos sobre las fiestas y la vigencia de las fiestas, y aquí vemos cómo Noé también guardaba una fiesta y se cumplió una fiesta. No lo dice textualmente, pero sí está subliminalmente, porque es la misma fecha. Vamos a leerlo. Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Ok, fíjense bien, fue en el mes séptimo, a los 17 días del mes. Y tal como vemos, el mes séptimo, 17 días del mes, corresponde al segundo día de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver por qué. En Levítico 23:39 nos dice, pero a los 15 días de este mes séptimo, el mismo mes, cuando haya recogido el fruto de la tierra, haré fiesta a Dios, a Jehová, por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día también será día de reposo. O sea, tal como vemos, Noé conocía y estaba seguro y el seguimiento no solamente de esta celebración, sino de las promesas de Dios, así como también las secuencias de los grupos de 7 días o septenios para la bendición, la santificación y el reposo de Dios. Estaba celebrando una fiesta, y nosotros sabemos que si sigue leyendo ustedes el relato de Génesis 8:9, se dan cuenta que él celebra una fiesta, es un holocausto a Dios, un agradecimiento a Dios, para darle agradecimiento porque les da una nueva vida. Y exactamente la fiesta de los tabernáculos es la última fiesta de las 7 fiestas, para luego recomenzar un ciclo nuevo de fiestas. Ahora, vamos a mirar lo siguiente. Vemos cómo Dios en Génesis 9:1 bendice
no solamente la tierra, sino a la heredad de Noé. Veamos, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y tal como vemos ahí, le dio qué cosa, el arco iris. Dios hizo un pacto con Noé, ese pacto también lo tenemos nosotros con Dios. Ese pacto es vigente, así como es vigente también esos periodos de 7 días, porque tienen la bendición, santificación y el reposo de Dios. Vamos a leer sobre esto que es interesantísimo, que está en Génesis 9:12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre ti y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. No dice que por solamente la vida de él, por todos los siglos perpetuos. Siglos perpetuos quiere decir siglo tras de siglo, tras de siglo, tras de siglo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. O sea que el arco iris es ese pacto. Y lo más curioso es que el arco iris tiene también 7 colores básicos. Nuevamente nos muestra la estructura que cuando vemos en el cielo el arco iris, Dios nos está recordando que nos va a dar las bendiciones, las santificaciones y el reposo, siendo nuestro creador y el dador de la vida. Nuevamente nos sigue mostrando figuras de por qué Dios utiliza y utiliza desde Génesis hasta Apocalipsis, y vale la pena que lo diga de una vez. El Apocalipsis está estructurado en 7, precisamente basado en esta premisa que estamos viendo hoy. La premisa que le hizo a Noé, la premisa que nos hace a nosotros. Señales que son señales con el arco iris que tiene 7 colores. Las señales con el día santo, que es el día bendecido, santificado y de reposo. Entonces estamos viendo aquí que esta vigencia no solamente es permanente, sino que al mismo tiempo nosotros la vemos cada que vemos el arco iris. Siempre la estamos viendo. Ahora, si observamos con estas bases las palabras de Jesús en Mateo 24, podremos comprender que este pacto se mantiene para quienes, para los que entienden la promesa de Dios, no para los que no la entienden. Ustedes se dan cuenta en esta gráfica que más o menos debió ser así, que Noé estaba diciendo a todo el mundo, va a venir un diluvio, y la gente se burlaba de él, como dicen las escrituras. Pero él fue un pregonero de la justicia de Dios. Y dice aquí, versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, vuelvo a decir, no entendieron. ¿Qué es lo que no entendieron? Eso que se había entendido Noé, ¿qué es lo que entendía Noé? El pacto y las señales que tenemos que nosotros entender. Mientras nosotros no entendamos el pacto y las señales, no vamos a estar en el grupo de los que van a ser salvos. ¿Por qué? Porque hasta el final, dice ahí, viene el diluvio y se los lleva a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, esta parte es importante y ya tiene que ver con la obra de Cristo, importantísima. No es relevante si las escrituras nos dicen textualmente si Adán y Eva o algunos de los patriarcas reposaron en Shabbat, porque muchos le dicen a uno, oiga, muéstrame dónde dice en el Génesis que Abraham guardó el sábado, muéstrame dónde Jacob guardó el sábado, o dónde guardó el sábado Noé. Pero como estamos viendo aquí, no es solamente el sábado, porque estamos viendo que el sábado solamente es el reposo, pero también es las dos características adicionales de bendición y santificación, todas las que tenemos que nosotros ver desde Génesis hasta Apocalipsis, ya están plasmadas y están vigentes. Ahora, hay unas preguntas que quiero hacer. Hemos pensado en la bendición del día 7 y la santidad que conlleva. No solamente el reposo. Hemos pensado en la bendición y la santificación de ese día. Nos hemos preguntado si Dios bendijo y reposó y santificó el día 7, ¿por qué no hay ninguna evidencia en las escrituras que estos 3 atributos hayan sido retirados del día 7? O sea, la bendición, santificación y reposo. Al contrario, mucho más, y aquí vamos a llegar a algo importante.
¿No debemos observar acaso lo que hizo Jesús en el día 7? ¿Acaso no bendecía, santificaba y daba reposo a muchas personas? Todos los que estaban enfermos les daba sanidad, los que estaban prisioneros en el pecado los limpiaba, los que necesitaban perdón los perdonaba, los que estaban muertos los resucitaba, dándoles precisamente qué cosa, la bendición de ese día, que es el día sábado o el séptimo día, para que se completara realmente el cometido que Dios le dio a ese día o el propósito completo. Ok, Jesús quiere darnos a todos los 7 espíritus que Él envió a toda la tierra. Oiga, mis hermanos, son 7 espíritus que nosotros necesitamos. Todos los necesitamos porque quizás en este momento no los tenemos. Apocalipsis 5:6 no lo dice. Y miré y vi aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué cosa? Enviados a toda la tierra. Eso quiere decir que si nosotros vemos esos 10 espíritus que tenemos que nosotros tener, son los espíritus del pacto, de la bendición, de la santificación, que nosotros nos demos cuenta que como Noé podemos nosotros estar seguros de que tenemos Espíritu Santo que nos dé las señales, como hizo con Noé, que le mandó la paloma, que fue la que le trajo el mensaje, el Espíritu Santo el que nos habla a través de todas las señales que Dios nos da. Y es importante decir esto, ¿por qué? Porque mucha gente distorsiona la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es para confundir, no es para tener una actitud, digamos, físicamente o mentalmente desequilibrada, al contrario, de paz, de tranquilidad, de equilibrio, de entendimiento y de cordura. Entonces es bueno que pensemos los que creen que la manifestación del Espíritu Santo es otra cosa que no vamos a tocar esta noche, que se den cuenta que eso no es obra del Espíritu Santo. Ahora, si nos seguimos proyectando hacia el futuro y pensamos en el futuro, vale la pena preguntarnos lo siguiente. ¿Qué hará Jesús con nosotros? Si en Apocalipsis 5:6 nos dice que es el Cordero 777, como vimos, con 7 cuernos, 7 ojos, 7 espíritus, ¿por qué no nombran, por qué nombran día 7? ¿Para qué? Para perdonar, para dar libertad, para dar vida, como lo dice en Mateo 18:22, cuando Pedro está hablando con Jesús, debo perdonar a mi hermano 7 veces, y Jesús le dice 70 veces 7. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que nos puede dar perdón, libertad y vida eterna. Obviamente porque el 7 y en el 7 se encuentran todos estos 3 atributos que todos necesitamos. Tal como vemos, considero que debemos empezar a replantear la manera de ver la obra de Jesús desde la perspectiva de bendición, santidad y aparte de eso, el reposo que Jesús dio a muchas personas. Mientras los ojos se enfoquen solamente en el reposo, o la mayoría de la gente ataquen y persigan solamente porque el día séptimo es reposo, no estaremos viendo sus bendiciones y santificación. Estaremos dejando fuera lo más importante que Dios dio, que es qué cosa, darnos perdón, darnos libertad, darnos bendiciones, dándonos reposo y dándonos, ¿qué otra cosa? Dándonos la oportunidad de su señal como hizo con Noé. Es importante que escudriñemos, que busquemos, qué tenemos que decir en todas las escrituras con respecto a lo que nos dice sobre la santidad y la bendición cuando leemos textos sobre el séptimo día o el sábado. No solo en Génesis, sino en todas las demás escrituras hasta Apocalipsis. Porque todos necesitamos saber de la bendición y la santidad que conlleva todo lo que Jesús y Dios puso en todas las escrituras sobre el 7. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, hermanos,
tal como estudiamos cuando vimos Apocalipsis y estudiamos que hay estructuras de 7 días, perdón, de 7 sellos, de 7 trompetas, de 7 iglesias, etcétera. Es importante que nosotros veamos que esta base viene desde Génesis. Viene de Génesis 1, ratificada con Noé, y que Dios nos la ratifica a nosotros a través de todas las escrituras. Y de esa manera podremos aclararle a muchos que rechazan y cuestionan el reposo de este día. No han comprendido por qué Jesús en su vida y en su ministerio curaba, bendecía, liberaba, perdonaba y daba vida en el día 7. ¿Por qué digo esto? Porque incluso los fariseos y los líderes judíos lo atacaban a Jesús y decía, ¿por qué usted limpia? ¿Por qué usted cura en el sábado? Hágalo cualquier otro día, pero no lo haga en el sábado. Y Jesús les decía que eran hipócritas, porque ellos no entendían que el sábado no solamente es reposo de estarse quieto y no hacer nada, y quedarse inerte, como ellos pensaban que no podían ni caminar casi, ni darse una cantidad de pasos limitados nomás. Porque ese día nosotros podemos hacer lo que Dios nos pone en nuestra mente para bendecir a las personas, para ayudarlas, para estar con ellos en momentos de dolor, cuando necesitan ser curados de sus problemas, de sus angustias, de sus dolores, de su soledad muchas veces. Y podemos nosotros también buscar personas que tenemos que hablar con ellos para hacer nuevamente una unión si hemos estado en problemas con ellos y disgustados, para perdonarnos mutuamente, y que ese día se vuelva un día de reconciliación, de libertad, de una nueva vida, un comienzo de vida nueva, no solamente para nosotros, sino para todos los demás. Por eso Jesús, tal como vemos estas gráficas, curaba a los ciegos. Y nos quiere curar a nosotros también porque quizás estamos ciegos espiritualmente. Y a los enfermos, porque quizás estamos enfermos no solamente físicamente, sino mentalmente y espiritualmente. Seguramente necesitamos entender esa obra de Jesús de sanidad, bendición, santificación y reposo que le daba a tanta gente. Si ustedes leen los relatos de los evangelios, miran tantas personas que el sábado fueron curadas, fueron bendecidas. Aquí, por ejemplo, en la mano derecha vemos a la señora que estaba encorvada por 18 años y un sábado Jesús la curó, la enderezó, quedó completamente, como dijo Jesús, quedas curada. Le dio esa bendición completa en sábado, mientras el líder que estaba allí en la sinagoga atacó a Jesús porque lo había hecho en sábado, porque no tenía este entendimiento, solamente se fijaba en ese elemento, solamente del reposo, de estarse quieto sin hacer nada. Pero como estamos viendo, Jesús nos da la perspectiva correcta para que nosotros la entendamos, y de esa manera, cada que nosotros leamos textos, como en Lucas 13, 10 al 17, Mateo 12, 10, Lucas 4, 31, Lucas 6, 9, Lucas 14, 1 al 7, Juan 5, 16, 9, 14, etcétera, que hablan de todo lo que hizo Jesús en sábado o el séptimo día. Nos damos cuenta por qué Jesús sí tenía ese entendimiento claro y quería transmitírselo a los líderes judíos, y a nosotros también lo quiere hacer. Jesús quiere que cada uno de nosotros entendamos que obviamente es importante entender que la bendición, santificación y reposo es para todos nosotros, y aparte de eso, nos demos cuenta que está todo eso abarcado en lo que nosotros llamamos sábado, que es el séptimo día. Los líderes judíos solamente se enfocaban en la parte exterior del reposo, sin comprender que debían bendecir, santificar y liberar a todos los que estaban atados. Por eso Jesús muchas veces dijo, si se les cae una oveja en un hueco, ustedes no la sacan, no la liberan. Si un buey o un asno se les queda en alguna parte y tienen que darle de comer, no les dan de comer. Entonces nos damos cuenta aquí, hermanos, claramente que todo lo que tiene que ver con el séptimo día no es solamente reposo. El reposo es importante, pero no es solamente eso, sino también las bendiciones y santificaciones para nosotros y para los demás, como lo hacía Jesús. Por eso a Jesús lo acusaban de que no guardaba el sábado, pero lo contrario, Jesús lo guardaba totalmente.
porque hacía todo lo que era y llevaba a cabo toda la obra completa del sábado, bendiciendo y santificando a todos los que lo rodeaban. Por ello es relevante y lo más importante el día séptimo, porque tiene estos tres atributos que todos necesitamos. Sin olvidar su significado e importancia, porque Dios tiene para nosotros y cada uno de nosotros en ese día bendiciones, santificaciones y reposos, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad, para todos los que comprendan. Puse una nota aquí que es importante aclarar. Solo al enfocarse en uno de estos tres atributos hace que se pierda de vista la bendición y santificación de este día. Los verdaderos objetivos de la obra que quiere Jesús en nuestras vidas. Por eso como está en la gráfica, cada que nosotros veamos lo que hizo Jesús en el séptimo día, nos demos cuenta que es una obra completa de reposo, de santificación y de bendición. Hebreos 11 nos dice algo, y ya con esto estamos casi terminando. Nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todos aquellos de nosotros que por fe actuemos como Noé, guardando sus señales y pactos, seguramente estaremos y podremos entrar al arca, esa arca del fin que ya dijimos, y seremos herederos de la justicia de Dios. Es importante tener en cuenta esto, porque nosotros nos debemos de convertir en herederos de Dios, pero no solamente herederos de Dios. Como Pedro dice en Pedro 2:5, debemos de ser pregoneros, debemos pregonar la verdad y la justicia de Dios al mundo, porque el mundo la necesita. Jesús, todos sus discípulos, así como los profetas, nos dan un ejemplo a Noé y su vida justa. Enfoquemos nuestros ojos y seamos como fue Noé, un ejemplo en su relación justa y un ejemplo de alguien que hizo la voluntad de Dios. Si nosotros deseamos realmente ser salvos y entendidos, debemos de fijarnos en esta hora de Noé y hacer lo que él hizo. Conservó el pacto, siguió el pacto no solamente con él dentro del arca, sino antes del arca. Después del arca estuvo en la tierra que estaba todavía contaminada y volvió a la tierra nueva. Ese proceso que estuvo dentro del arca, guardando exactamente como vimos estos periodos de 7 días. Y es bueno aclarar esto. Cuando ustedes le pregunten si Noé guardó el sábado, ustedes díganle, Noé no solamente guardó el sábado, Noé guardó las bendiciones y santificaciones que tiene el día 7, porque es el día 7 el que tiene estos tres atributos. Este tema se me hace muy importante. ¿Por qué? Voy a explicarles por qué. Porque nosotros guardamos el sábado. Y si nosotros guardamos el sábado, tenemos que ver la dimensión completa. La dimensión de santificación y de bendición para nosotros y para los demás. No es que digamos que tenemos que estar el sábado quietos, sino hagamos ese día lo que hacía Jesús. Jesús no se quedaba quieto los sábados. Jesús buscaba a los enfermos, los alentaba, curaba a las personas que estaban en situaciones difíciles, por años incluso, dentro de la sinagoga, o sea, dentro de la iglesia, o fuera de la sinagoga, fuera de la iglesia. Y más que eso, Jesús confrontó a los líderes judíos diciéndole que eran hipócritas. Por eso, hermanos, cuando alguien le diga a ¿usted por qué hace esto en sábado? Usted muéstrele por qué hace cosas en sábado que son lícitas, como dice Jesús. Es lícito hacer el bien en sábado, bendiciendo y santificando. Bueno, vamos a terminar con una oración.
Padre querido, te damos gracias, Señor, infinitamente por este estudio que nos has dado. Porque creo que no es solamente importante para todos los que conocemos el sábado, sino para todos los que no lo conocen. Para que tú nos muestres, Señor, y nos hagas entender la dimensión completa del séptimo día, que tiene reposo, santificación y bendición. Que tú quieres darnos a nosotros todo esto y que lo transmitamos a los demás para que seamos realmente hijos tuyos, herederos tuyos, y no seamos como los fariseos, que solamente decían que tenían que guardar el reposo y ni siquiera caminaban ciertos pasos porque era de acuerdo a lo que ellos decían a su ley, que no era permitido, y otras cosas más. Ayúdanos, Señor, a entender realmente la dimensión del sábado, del séptimo día. Y haga, Señor, en nosotros que podamos ser verdaderamente pregoneros, como fue Noé, de esa verdad en este tiempo del fin, porque estamos viviendo, como lo dice Mateo 24, 37 a 39, situaciones que ya marcan que tu pronta venida está cerca. Danos tu bendición, Señor, y en este sábado, Señor, bendícenos, santifícanos y danos tu reposo. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, me alegra ver a Rita, me alegra haber visto a nuestra hermana Ludi, y veo aquí también que está Francisca y quizás otras personas que estaban conectadas y que ya se desconectaron. Me alegra verlos, que el Señor los bendiga, que tengan un día séptimo, bendecido, santificado y con un reposo completo, compartiéndolo con todos los necesitados. Amén. Bueno, que tengan buena noche, hermanitos. Bendiciones para todos. Bye bye.